La. Hola, hola, hola. He visto que puedo usar el mic, así que lo voy a estar usando un buen rato. Varias horas, tal vez. Así que bueno, voy a poder comentar un poco sobre lo que estoy haciendo ahora. Sobre cómo voy a sufrir en un rato. Y cómo este juego se va a terminar en menos de lo que me tardé la vez que lo practiqué. Hace semanas que no juego esto, pero sé que tengo que hacer. O sea, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Básicamente. La solución la tengo, solo tengo que refrescar la memoria. Tengo que acordarme otra vez de cómo era todo. No es fácil, pero haciendo cosas ya me refresco rápido y lo capto al toque. Así que ni tan mal. Aquí casi me atrapan. Ah, me atraparon. Sí, es que yo lo vi y dije, no, no voy a poder llegar ahí. Ahí. Vale. Falta la parte de la izquierda, nada más. Es que en sí voy semi-blind porque es lo único que no sé. O sea, los juegos que no he practicado son básicamente juegos que no juego nunca. Así que en este punto ya es normal que me conozca varios juegos. Porque participaré en varias carreras. Así que a menos que sea todo nuevo, prácticamente me sé muchos juegos ya. Ya es complicado que no haya visto un juego. Pero ni tan mal, tampoco es que me queje. ¿Seguirá siendo largo? Sí. Porque los juegos largos que no he practicado seguirán siendo largos. Los que he practicado, pues ese tiempo se irá en los juegos largos. Así que tampoco lo veo mal. Ah, no me acuerdo cómo era este. Era algo así, ¿no? Hmm. Sí. Yo hacía esto. Así. Ahora lo puedo empujar. No me acordaba cómo lo había hecho antes, pero está bien. Seguramente es parecido a lo que hice. Obviamente tengo que hacerlo así, ¿no? Tengo que pasarlo por uno de los lados. Pero estoy seguro que no lo hice igual. Aquí había que hacer esto. Sí, acá lo encerraba de a poco con esto de aquí. Y yo sé que eso me pegaba a mí. Creo que de este es así. Entonces son... ya. Desde esa distancia, sí me llega a pegar. Pero si estoy detrás de un bloque no me hace nada. O sea que tengo que aprovechar esto rápido. Así.
Al revés, tengo que hacer el de la derecha primero. Ok, no me acordaba. Creo que... Creo que detrás de un enemigo no me va a lanzar eso. Yo diría que no. Yo creo que no me va a hacer nada. Eh, Ahí. Bueno. No me acuerdo cómo era esto. Era así. Detrás de una piedra tampoco me afectaba esto. Hmm. Y ahora lo encierro aquí. Y ya está. Aquí hacía un murito. Que aprovechaba de los bloques de ahí. Me acuerdo que lo hacía así. Ahí. Yo sé que esto no me afectaba, entonces podía hacer esto básicamente. Ay, caramba. Algo así. Ah, claro, y tomar eso de ahí. Martillo. Ahí está. Uy, uy, uy. Lo encierro. Mm, creo que antes de tomar el último debería... Debería arreglar las cosas. Eh, sí. Por ejemplo... Yo creo que ese está bien ahí. Mm, no, me olvidé de caminar. No. Bueno, al menos ya sé cómo es. Y ya sabía. Solo faltó darle adelante y ya está. Un pequeño error.
Nada de qué preocuparse. Esto no es nada. Es algo pequeño. Ahí. Ahí está, listo. Ah. Me he olvidado completamente de él. Los árboles no me tapan. Claro. Tiene que usar dos bloques. Huh. ¿Qué hago acá? ¿Qué hacía aquí?
Ouch. ¿Era al revés? Ah, no, está bien, está bien. Ah, ¡no! Maldición. Vaya dolor de cabeza hacer esto todo bien. Ahí está. ¡No! ¡Ey, ey, 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 ey! Cuidado. No, no, no. Aquí como medio detrás. Ahí. No. No, 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 no. Debería esperar a que se vea al otro lado. Algo así. Ven acá. Eso. ¡Uy! Mierda. Ese ha sido un gran error. No llego. No. No me arriesgo. Ahí. Vale.
Ahí. Eso. No, vete. Vale, lo he sacado de ahí. Epa. Ahora solo tengo que hacer eso bien. Listo. Ah. Este estaba fácil. Sí. Creo que no me acuerdo cuál era. Pero era ahí. Pero ¿por qué se pasa? Se hunde ahí. Está arriba entonces. A ver, voy a hacer algo así. Mejor. Tal vez debí dejar para el final un corazón. Este de aquí, ¿no? Este tampoco. El último va a ser el de acá. Este. Ahí. Ahora hago así. Y ya está. Me falta el piso más complicado para mí. En realidad debe haber más complicado que esto. Pero para lo que he hecho, pues este es el peor. Me acuerdo que eso lo tenía que pasar. Ajá. Ya sé. Tengo que esperar a que esa cosa verde se ponga en medio. Y ahí le lanzo el martillo. Claro, yo hago así.
No. Voy a apartar el bloque. Sí, algo así. Porque así tampoco me voy a quedar encerrado. Rayos. Es que soy un genio. Vale, llega y te mueves ahí. Ya está. Nada tan complicado. Este era un poquito complicado. ¡Corre! No, la puta madre. Me saltó un corazón. Me pilló. Ya está. Así es fácil. Sí, este es el que me atoré y que lo puedo terminar literalmente aquí. ¿Me saldrá la primera? Ya veremos. Se supone que tengo que pasar al otro lado normal con este bicho, poner otro más, convertirlo en bolita, llevarlo hasta el intermedio del lado derecho, después subir, hacer bolita el otro, empujar rápido mientras está el otro en bolita, pasar y empujar. Todo al mismo tiempo. Ahí. Ahí, mira. Es que soy increíble. La primera. Ahora, ¿qué hago? Bueno, ¿qué hacía?
Eso ahí. Y eso ahí. Ya está. Lo que podría haber sido media hora o una hora atascado ahí, te vengo haciendo pues 2 minutos. 3 minutos por ahí. Ya sé. Claro, este comparado con el otro, este es más sencillo. Vamos bien así. Ahora solo falta mover esto así. Y ya está. Casi. Me falta esto. Bueno, este es más sencillo. Este es mucho más sencillo de... Comparándolo con el otro. Porque en el otro tengo que timear bien cuando voy a pasar. Lo sé complicado. Acá hay una roca. También hay una roca. Ahí. Falta acá. Ahí está. Listo. Me ahorré un buen tiempo. 1 hora y algo me ahorré. 1 hora que se va a ir en el siguiente juego. Y mucho más. Porque no tengo ni idea. Solo sé que tengo que darle comida a una cosa. Bueno, a un blob. Se supone que así se llama. A ver. Coconut jelly beans. 18 cola jelly beans, cinnamon jelly beans, apple jelly beans, vanilla jelly beans, tangerine jelly beans, root beer jelly beans, honey jelly beans, ketchup jelly beans. ¿Cuántos hay? Licorice, strawberry, coconut. Ahí está. Entonces son 8, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Son 13 dulces. Cada uno se supone que hace algo diferente. Es este. Lo vuelve... Ah, bueno, coconut, coconut. Y si le doy una cola, le vuelve una burbuja. Come on. Blowtorch. ¿Por qué hicieron blowtorch? ¿Puedo bajar? No sé si puedo.
No veo... Apple. Seguro una manzana. Applejack. Ah. Bueno, ven aquí. ¿Y qué tal Vanilla? Vanilla Umbrella. ¿Qué va a hacer? ¿Hacerme volar? ¿Puedo saltar, no? No. Se nota que debería bajar tal vez por acá. Porque tengo tesoro ahí abajo. Tangerine. Trampolín. El root beer. ¿Qué es el root beer? Ah, se vuelve un cohete. Vale. Honey. Hummingbird, un pajarito. Bueno, un pajarito, un... No me acuerdo el nombre ahora. Ketchup. ¿Qué es el ketchup? Ah. Vale, le transporta. Lo tiene ahí masticando, pero no... Licorice Ladder. Vale. Punch no sé qué hace. Ya les pega algo. Pero tiene que haber algo cerca para que lo haga. Strawberry es, bueno, un puentecito. Coconut. Bueno, Coconut era un coco. Claro. Applejack. El otro era Punch con... Wait, what? ¿Y el Punch? Ah, pero antes no había funcionado. No parece que me metan en el agujero. O sea, no parece que haga un agujero ahí. O sí. No. Tal vez aquí abajo. A ver. A ver, es un agujero. Aquí debería usar Strawberry entonces. No, ¿cuál era? Ladder. Era empezar con L. Licorice. Más cerca, de verdad.
Listo. Ven acá. Aquí no hay nada más, pero aún así puedo ver qué hay abajo, ¿no? A ver. ¿No quieres? Ah, perfecto. ¿Y qué tal aquí? ¿Qué tal acá? ¿Era un buen sitio? No, tampoco. Sé que más o menos aquí. Bueno, a ver, que estoy igual experimentando cosas, así que no me voy a quejar por esto. ¡Ey! ¡Ey! Pero si estaba cerca. A ver, de poder ponerlo aquí lo puedo hacer. Yo creo que este es un buen sitio. No, me muero. Aquí no puedo ponerme, acá tampoco. Aquí tal vez sí. Come. Ah, mira, acá sí. De todas formas ya tengo la... Ya tengo el tesoro. Toma. Oh, oh. Esto es divertido. Hay que ver qué más hay acá. Eh... ¿Cuál era el paraguas? ¿Cuál era el paraguas? Era... No, licorice, ladder, strawberry, no. Coco no es coco, cola, creo que era cola. No, cola es bubble. Ah, no, es Applejack. Umbrella, sí, ya me acordé. Vanilla Umbrella. No tiene nada que ver, pero... Uy, seguro. ¡Ah! Ah, que me mató la... Bueno saberlo. A ver, agarra punch. A lo mejor hay algo acá abajo. No. Y quítala acá, que acá parece haber un hueco. Toma. No. Sí.
No. ¿Puede quedar más... más aquí? No parece haber nada ahí. De la acá. No creo que Punch pueda atravesar esta parte, así que voy a tener que hacer esto tranquilamente. No creo que necesite tampoco los tesoros, así que tendré que pasar un poco de eso. Toma un Punch. Toma. Ahora agarro Vanilla. Supongo que aquí necesito Blowtorch. ¿Era Tangerine? No. Root Beer, Honey. No, este es el Hummingbird. Ketchup, Punch, Licorice, Strawberry, no. Coconut, no. Cola, no. Creo que Cinnamon era. Sí. Acabo de necesitar el paraguas otra vez. Te lo juro. ¿Era? Ahí está. ¡Eh! Vale. Tengo que pasar por debajo. ¿Cuánto realismo le quieren dar a este juego? Wow, wow, wow. Abajo hay más, pero abajo no puedo ir. O hago un agujero o no. Se supone que estoy más abajo. ¿Debería ser un puente ahí? Podría bajar con paraguas. Ahí no estoy seguro.
No estoy seguro si Bridge acá es una buena opción. ¿Imaginas que necesito que necesito conseguir los tesoros? No hay salida. O bajo o subo por acá con la escalera. Strawberry. No, no era ese, era licorice. Otro más. Bueno, para conseguir un tesoro no está nada mal. Aunque... Claro, no sé a dónde ir. Yo diría que teniendo que poner aquí a Blob, aquí bien justo puedo seguir subiendo. Creo que ahí podría seguir subiendo con Blob. No. Pensaba que había algo más a la derecha, pero no. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que seguir... Tengo que seguir bajando con Punch. Ah. Ah. Esa no me la esperaba. Ven acá. Baja. No sabía que podía ser bien contraproducente el estar debajo de Punch. A mí me da que tengo que estar en una burbuja si quiero bajar aquí. Y aquí voy a probar Ladder. Era Licorice. Para ver qué hay arriba. No puedo hacer nada ahí. Ahora está a mi izquierda, donde hay una caída. Y después a mi derecha hay cosas que no sé qué son. Acá abajo hay agua. Que no debería lanzarme. Todo esto debe ser agua seguro. A ver. Sí. Todo esto es agua. Ahora voy a hacer el de... cola. Si le doy a la B, definitivamente me voy a ahogar. Claramente esto me va a matar. Ah. No, pero me dice que esto ya no hay camino ahí. ¿Qué hago entonces? ¿Ir al otro lado?
Qué conveniente. Licorice para acá. Ahí al bordecito. No, al bordecito. Ahí. No creo que necesite paraguas para bajar por acá, pero por si acaso. Ven. Entonces la izquierda sería la opción acá. Mira que tengo que acordarme todo lo que estoy haciendo cuando pierda las 3 vidas y saber dónde tengo que ir sí o sí. Acá quiero pensar que tengo que usar la cola porque abajo hay agua. O me hará pasar al otro lado o me voy a caer hasta el agua. Sí. Ya, es que ya lo sabía. Porque con paraguas no me puedo mover cuando estoy en el aire. Y yo no puedo saltar. Entonces no hay otra opción. Se supone que puedo ir más abajo. No sé si me ahogo. Creo que en cierto punto voy a... Tangerine, ketchup, licorice. Por alguna razón me acuerdo bien los nombres hasta ahora. Como para mí riman, entonces consigo acordarme bien. Vale, esto no sé qué hacer aquí. ¿Un puente? ¿Cuál era el puente? Yo pensaba que era Cinnamon Roll, pero es Cinnamon Blowtorch. Y este es Apple Jack. Este es Vanilla Umbrella. Tangerine. No estoy seguro. Tangerine Trampoline. ¿Cuándo voy a necesitar esto? A ver, voy a probar. Vaya que se ha sido suicida. Este creo que era Honey Hummingbird. ¿Cómo me cuesta acordarme de ese? Applejack, Vanilla Umbrella, Tangerine, Trampoline, Root Beer. Root Beer Rocket. Honey Hummingbird, Ketchup, Punch, Licorice, Ladder. Me falta uno, ¿no? Strawberry Bridge. Tal vez tengo que usar Tangerine Ladder. Bueno, Trampoline. Vanilla. Licorice Ladder, ese es.
Y aquí tengo que usar este Cinnamon Blowtorch. Ah, ¿no los puedo matar ahí? ¿En serio? Bueno, sí funciona entonces. Vale, puedo volver abajo con la burbuja o puedo subir aquí con el trampolín. Claramente tengo que usar el trampolín aquí. Porque la escalera no va a llegar. Por un poquito. No. No, esto no. Va a chocar otra vez. Más acá. No. Ven. Se ve mucho mejor esto. Sí. A ver cómo sube Blob. Ah, no, no puede. Mierda. Más Jelly Beans. El problema es que Blob no... Ah, claro que puede. Para intentar Ketchup. Ketchup. Ahí. Ahora puedo usar Vanilla. Y me voy. Si necesito más Jelly Beans, en general, ya sé dónde ir. Ahora solo necesito seguir en el agua, al parecer. Hola. No se la comió, qué tonto. Toma. Tengo que ir abajo. A saber qué hay acá abajo. Diamante. Uy, pinchos. No. No. Hay un muro acá, así que no hay continuación aquí. ¿Por
porque dudo bastante que pueda... Que pueda seguir abajo por ese lado. Porque no puedo tirar nada. Si no me ahogo. Así que tengo que seguir por acá. Pinchos. Abajo no hay pinchos. Hay este tesoro abajo. Pero no, está muy peligroso eso. No me digas que está contando para abajo los tesoros. Ay, no te creo. Tengo que hacerlo de verdad. Me hace decir que aquí abajo es todo hecho ya. ¿Que no hay más? Yo no estoy seguro si necesito los tesoros, pero... Definitivamente... No quiero pensar que necesito todos los tesoros. Claro, necesito saber si necesito todos los tesoros. No lo he tocado. Claro, me pongo a pensar si yo no necesito los tesoros, entonces ¿qué? ¿A dónde tengo que ir? Porque todo lo que he hecho entonces no importaría si necesito ir si no necesito los tesoros. Pero claro, si yo veo 22 ahí, quiero pensar que necesito los tesoros sí o sí. Entonces esa parte de ahí, de los pinchos, va a estar bien horrible. Claro, si yo veo el canal de donde han hecho el tutorial y tal, pues todo lo que estoy haciendo no importa. Porque ellos hacen cosas con con los dulces, entonces se saltan casi todo, creo, en unos minutos. Entonces, claro, yo no estoy seguro si necesito... No sé, los tesoros o no, que eso es lo que quiero ver, nada más. Vale.
Entonces sí necesito los tesoros. Vale. Vale, ya lo entiendo entonces. Sí. Vale. Pues sí que... Sí que necesito la... Sí que necesito obtener ese tesoro. Tesoro que se ve bien complicado de obtener. A mí me va a dar algo. A mí me va a dar un dolor de cabeza. Hacer esa parte de ahí. De verdad. Claro, es que yo sabiendo todo lo que tengo que hacer, esto se vuelve más rápido. El problema está en un nivel. Bueno, en una parte por ahora del juego. No me gusta. Uy. No me gusta la idea de esa.
¿Ves? Por ejemplo, aquí tengo que usar Strawberry Ladder. Bueno, Strawberry Bridge. Y bueno, acá voy a usar Vanilla Umbrella. Toma. Aquí, ¿no? Tengo que dejar de presionar para que disminuya. No, tengo que presionar, bueno. No. Bueno, es verdad, puedo saltarme esta parte, ¿no? Con punch. Bueno, sé más o menos que puedo, pues, no preocuparme de eso. Yo creo que lo más complicado de esto es hacer todo bien. Es que todo lo que tengo que hacer aquí me va a matar. Es mucho, hay muchas cosas que hacer aquí. Casi. Yo directo aquí.
Claramente el tesoro está más o menos aquí. Es que cómo controlar esta locura. Me desespera. Me desespera. Me desespera esto. Ay, caramba. Vale, estas 4 vidas han valido la pena. No las pierdas. Por favor. No hay pinchos aquí, así que... Esto es más tranquilo. Vale. Ya puedo estar tranquilo ya. Logré. Logré esta parte de acá. ¿Puedo conseguir más vidas? No lo sé. A lo mejor por puntos sí, pero... Vale. No, me acuerdo que de aquí... Ya no hay más. Ahora tengo que ir por acá. No solo para recuperar Jelly, sino para... Ven aquí. Licorice Ladder. Strawberry Bridge. Ay, caramba. Venga, camina, hay que caminar. Caminar aquí. ¿Lo veo bien? No, no lo veo bien. Tangerine. Ketchup. Vale, ahora, ¿yo a dónde me voy? Eso es lo que tengo que ver ahora.
Obviamente donde ya vine, pues no voy a regresar por ahí. Porque no hay. O sea, usé literalmente el Punch Jelly Bean. Así que yo creo que no puedo volver por ahí. Por ahora solo vamos a regresar. Ah, vale, tengo una idea. Tangerine. Si arriba hay algo, pues voy a poder bajar con Punch. Sí, perfecto. Ahora tengo que usar Ketchup. Y un Punch aquí. Bien. Licorice, no. Déjame ver si hay algo acá. Ah, vale. No, baja una. Ahí. Tengo que hacer capture otra vez. Ketchup. Más arriba. Ay, no. Pero ahí no llego. Tampoco. Ahí tampoco. No. Tal vez no sería quedarme ahí. Tal vez sería... Tal vez sería quedarme aquí en medio. Y ver hasta dónde llego. A lo mejor el trampolín me deja ir más y más y más arriba. ¿Ves? Me parece bien. Ketchup. Sé que estoy seguro aquí. ¿Qué? No te creo, pero si estoy diciendo justo eso. Ah...
Me queda una vida. Listo, some ketchup. Ups. Ketchup. Ahí. Estrategia. Vale. Hacer un punch. Ole. Funcionó. Toma más. Otro strawberry. Vale, habría que subir entonces ahora. No sé si por escalera, pero voy a intentar ir por escalera primero. Ah, sí puedo. Vamos. Otro más. Trampolín aquí.
Venga, una más. Ahí. Arriba o a la derecha. Vale, esto está hecho. Entonces aquí nada más queda la otra opción. Rayos. Hay dos lados aquí. Vamos a ver si hay algo acá. Nada. Nada de ninguno. No. Ketchup. Solo me queda un ketchup. Claro, el problema es cuando se atasca. Si se atasca... Bueno, si se atasca tengo que caer. Voy a ahorrar ese de ahí que tengo. No lo voy a gastar. Va a ser un error si lo gasto ahí. Es el único que me quedaba. Ahora strawberry. Toma. Y si no me equivoco, es debajo de la trampilla. Si salto no voy a romperlo con la cabeza. Tengo que usarlo a él. Y yo creo que es el Applejack. Porque eso empuja arriba. Debe funcionar, ¿no? Sí. Creo que el licorice opción. ¿Y ahora qué hago con lo que tengo? O sea, debería ir a la tienda y comprar la vitamina. Porque se supone que ahora tengo dinero, ¿no? Your treasures allow you to buy a man. Pues ya está, ¿no?
¿Me compré la vitamina? Mm, What? ¿Ahora qué? Ni siquiera pude comprar la comida. Bueno, al menos ya sé cómo hacer la primera parte por si pierdo mi vida. Pero ahora, sí, obviamente sé que esto no es el final, porque normalmente habría lo típico, ¿no? No creo que termine aquí. No me dejo comprar la vida vidas. Eso sí, perdí 2 vidas porque, bueno, no sabía que más seguía. Así que es normal. Claro, perdí una contra un gusano, una por la caída, una por el otro gusano. Ahí van 3, con este es 4. No sé qué va a hacer. Coconut, cola, cinnamon, apple, lime. ¿Lime? Root, honey, ketchup, punch, orange. Tengo 2 nuevos. Lime jelly beans. Y orange jelly beans. Es el... No, es que hay 2. Hay 2 de Lima. Lo voy a usar ahí. No, no. O sea, todo aquí ya está hecho. Entonces... Claro, hay cosas que no he usado. Por ejemplo, no he usado el root beer, que es el cohete. Vaya, por Dios. Aquí. Que vengas. ¿Dónde estás? ¿Me hace usar un ketchup? Tengo 5. No molesta, vale. Licorice ladder. Ahí.
A veces me da miedo que supuestamente corre. Pero quiero hacer un pasito, pero se pone a dar un gran salto. Ven. Maldición. Root beer. Yo lo puedo controlar. Se va cuando quiera. Pero no tengo otra opción. Parece tenía aquí por acá. No lo hice en el otro porque se veía como muy alto. Ya no hay más. ¡No! ¡No, no, no! ¿Eso debí tomarlo? También. Otra vez. ¿Qué? ¿Qué le hacemos? Vale. Déjame ver un par de cosas. No es licorice, es el otro, es el tangerine. ¿Será que esto es el máximo? Sí. Ven acá. Peppermint. No va a ir más arriba que eso, así que lo guarda. Eh. Vale. Ah, ya no están. A ver, déjame ver si hay algo arriba. No, no hay nada arriba. Tampoco. Iba a decir, aquí me puedo quedar en medio tranquilamente. Pero no, es complicado. No puedo ir corriendo, ¿eh? No, no, no. Cae, yo corro. ¿Ves? Mira.
Cae, corro, corro. Corro, corro. Corro. Va a estar justo eso. Ahí corro. Lo intento, no lo intento. Que es todo nada ahí. Otra opción. O con... A ver. Toma. Hmm. Llega. Perfecto.
Ah, es verdad. Vamos a chequear si hay peppermints, caramelitos, en el cielo. Listo. A ver, toma. Debería haber más, ¿no? Yo vi más. O sea, vi 3 y después vi otros 2 cerca. No, tampoco. Aquí tal vez sí. No, me lo habré saltado. Tampoco. No. Excuse me. Sí, ah. No te. Vale. Vamos a. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a tener que hacer eso otra vez. Ay. Sobre todo esa parte. Esa increíble parte. Licorice Ladder. Una. Dos. ¿De aquí? Sí, ¿no? De acá.
Una, dos. Punch. Vanilla. Cinnamon. Vanilla otra vez. Ah, perfecto. Strawberry. Vainilla. A ver, Tangerine. ¿Lo llevo a tocar o no? No. Yo creo que lo he puesto como antes. Sí, no lo toca. Es más o menos por acá. No, aquí, Blob, aquí. Voy a tener que usar un ketchup. No, ahí. No, caramba. Es que no lo puedo conseguir poner en medio.
Cada vez se mueve un poquito más. No. Y no lo toca por nada. Ahí creo que sí lo toco. No. What? Venga. Ponte ahí. Ponte ahí. No quiere. Claro, yo sé que me voy a morir si lo hago. Entonces, por eso no lo hago. Eso. Ahí. Ahí te quiero. Dale. Punch. Strawberry.
Buena. Vanilla para ti. Ahora es el agua. No, todavía no. Vamos a la escalera. Ven acá, ven acá. Me equivoqué del otro. Licorice. Me confundo entre las dos. Todavía. Ahora vamos para abajo. Uy, casi. Bien, ahora se viene lo difícil. Que es agarrar el tesoro con las púas. Voy a agarrar este de aquí primero. Y ahora voy por el complicado. Según la táctica que me salió bien, tengo que empezar bien abajo derecha, dejar que la burbuja vaya para la izquierda solo y lo tocaría solito. Claro que tengo que encontrar bien el ángulo porque si no me va a pinchar el que está en la derecha. Por suerte es más bajo que el otro, entonces tengo más chance. ¿Ves? Es este de aquí. Vale, vamos a... ¡Uy! Como no tengo ni idea de cómo es la hitbox de los pinchos, a veces siento que lo golpea aun si no los toca como tal. Y eso es lo que me da miedo. Y ahí están, 10.3000. Ya está. Afortunadamente fui capaz de conseguirlo a la primera otra vez y todavía no he podido perder vidas, lo cual está muy bien para la segunda parte. Porque de aquí para subir otra vez está sencillo para mí. Solo tengo que obviamente hacer bien el pase de los gusanos. Pero aparte de eso ya estaría. O sea, yo creo que ya estaría.
Vale, este es el primero de los gusanos complicados. Uy, casi. Tengo que darle un strawberry. Ya tengo que pasar bien. Así. Para nada me puse nervioso. No, 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 no. ¿Lo veo bien ahí? Creo que sí está bien ahí. Paso justo ahí al lado, ¿no? ¿Y así? Así sí, vale. Bueno, tío, las ketchup. Un vainilla. ¿Qué me falta? Claro, acá hay que ir arriba ahora. Espérate. Voy a dejarlo mejor. Me lo puedo dejar perfecto aquí. Creo que el paraguas es muy bueno para setear bien el A-block. Me deja mover bien donde quiero que esté exactamente. Tangerine. Otro más. Ahí. Otro ketchup. Ah, tengo que bajar. Vale, aquí está el peligro. Acá. Ahora tengo que subir con todo. Buena. Otro ketchup. Ahí. Y acá está lo que yo, pues, más o menos supe hacer sin problemas, sin intentar, pues, esquivar y todo eso. Yo lo que hago acá es, pues, hacer el strawberry para pasar al otro lado. Después voy a hacerle vainilla primero para posicionarlo bien. Después lo dejo aquí encima del tesoro y le hago punch. Entonces voy a caer ahí perfecto. Lo llamo, me caigo otra vez, lo vuelvo a llamar, me vuelvo a caer y lo vuelvo a llamar otra vez.
Y ahí consigo esos tres, bueno, esos cuatro fáciles. Así rapidito. Otro strawberry y me quedan dos. Esos, bueno, están ya sin enemigos, sin nada. Así que hay que ir rápido. Acá necesitaría la escalera. Y Coris Ladder. Creo que aquí se va a caer y voy a tener que usar un ketchup, pero no hay problema, creo. Ah, no, hay que usar el... Vamos a colocar bien esto aquí. Sí, está bien. Y ya está. Bueno, falta uno más. Pero ya estaría esta parte. Y no he muerto ninguna vez. No me alegra mucho, así tengo más intentos para la otra parte. Y más o menos ya sé qué hacer también. Porque tengo que usar... Bueno, uso el coco para evitar, pues... Para evitar morirme accidentalmente por no esquivar bien. Lo cual no está mal. Vale. Más jelly beans. Está tan cerca y no quiere. Ahora hay que usar el Applejack. ¿Puedo escalar? No, no puedo escalar. Me gustaría dejar a Plop ahí. Así que voy a usar el Tangerine nada más. Porque después voy a tener que caerme aquí para volver arriba. Se supone que lo compré.
Sí, Orange, ahí está. Boom. También para acá. Pero... Blop. ¿Desapareció Blop? ¿Qué ha sido? Yo creo que va a tener que usar un capture mejor. Parece que la escalera no es tan sencillo de... Oh, vamos. Aunque claro, aquí puedo usar el cohete igual, así que root beer. Root beer y nos vamos. Por alguna razón está un nivel más abajo del piso. Como que estaba metido en el piso. Hay 3. Era aquí, ¿no? Aquí era. No, Licorice escalera. Es este. Ay, madre. Estoy al ladito ahí. Ok, Jarablop aquí en medio. No. Si no lo consigo, intentaré hacerlo del paraguas. Vale, voy a hacer el paraguas. Porque es al lado, literal. Es aquí. Ahora aquí se supone que el siguiente nivel es esto, así que
Puedo hacer la táctica. Coconut. Cuatro, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Hay más? 10. Vale, lo de esa parte va a estar un poquito complicado también. 2, 3. Me acuerdo haber visto de estos 4. Este también lo vi, ¿verdad? Déjame ver. Porque sé que hay 2 más. Aquí no. Tampoco. Ay. Ahí están. Creo que un salto de blob y llega. Está más o menos aquí. Ah, es un poquito más. Es literalmente ahí al lado, aquí al ladito. Sí. Ahora tengo una vida extra. Estoy seguro que aquí no hay otro más. No sé. Ah, no hay.
Vale, déjame ver si puedo hacer lo mismo otra vez. Ven. Come. What? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Cuánto spoiler? Ya tengo que hacer esto. No tengo que. Buena. Jejeje, salió muy bien esto. Hola, Blob. Clear the cornfield and enter the spaceship. No sé qué es esto. Vale. Ah, esto ya está. Bueno, al parecer el coco está bastante. Ah, este no le afectó. Tampoco lo veo tan complicado. Es como que hay un espacio en medio, ¿sabes? Más o menos por acá. ¡Oh! ¡Ey! ¡Está cerrado! No me deja moverme ahí. Necesito más coco. Esa es una gran pregunta. Necesito más coco. Más coco. Creo que hay algo aquí que nadie ve. A lo mejor hay algo arriba. Es verdad. Toma. Déjame ver las estrellas. ¿Hay algo arriba? Ah, ¿qué es eso? Un caramelo. Tengo que chocarlo, tengo que subirme encima. Voy a subirme encima a ver qué pasa. Vale, me deja subir encima. Lo apagué. Ay, caramba. ¿Cuántos ketchup tengo? Tengo 5. Vale, no voy a tontear más. Aquí. Voy a usar el ketchup para la otra. No. Tangerine Trampoline.
Ahí está. Ahora voy a usar la ketchup. Que venga acá. Y darle un vainilla para caer bien. Yo creo que para lo que necesito estoy bien de ketchup. ¿Qué es esto? Es como Marte. Bueno, vamos a revisar qué hay arriba. Tangerine. Tengo 14, así que voy bien. ¡Ah! Hay más aquí. Vale. Es una vida más. Es una vida más. Así que no me... Tengo que dejarlo en media hora. Espérate, aquí habrá. Déjame revisar aquí. Si veo otro peppermint, puedo tener otra vida más. No. Aquí en medio, una más. Mira, te apuesto a que está a un lado, sí. Toma. Está aquí. Yes. ¿Cómo que 10? 3. Solo he recolectado 8. ¿Cómo que 10? De Bablonia Cave. Babilonia. Aquí hay algo. Aquí. Voy a tener cuidado igual porque ponte que son pinchos, pues obviamente me van... ¡Oh! Por más. Aquí. Esos son dientes. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Disculpe. 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Ah, es más random. En cualquier momento me van a morder aquí. A ver, espérate. Táctica del coco. No creo que funcione.
No creo que acá no va a despawnear los dientes, ¿o sí? Toma. Mira, si lo hace yo... estoy feliz. Claro, lo malo es que te ha atrapado mi pana. ¡Ah! Mm, sí que está... sí que está roto el coco, ¿no? No debería pasar esto. Ahora, pues... obviamente no está... ¡Uy! Ketchup, 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 ketchup. Vale. Hay dos cosas aquí. ¿Qué es esto? Me disparan, no. Menos mal no traspasan la cosa. Sé que el coco no les hace daño. Porque... claro, el coco los tocó, no le hizo nada. Mm, pero... pero... abajo había como un huequito. Voy a arriesgar acá porque no sé qué hay abajo, pero sé que abajo hay como un pasadizo con un interruptor. Así que quiero pensar que puedo bajar por acá con el punch. Porque con Blob pude ver ahí que había algo abajo. Aquí no. Tal vez esté más acá. Aquí sí. Vale. Ahora ya apago eso. ¿Me dejará usar la escalera acá? Sí. Supongo que ya no va a entrar. No. Vale, perfecto. Ven aquí. Strawberry. Oye, pues el coco igual me ayudó a saber esa parte de ahí porque no sabía. No sabía que abajo había algo que tenía que desactivar para evitarme problemas. Aunque me perdí un peppermint. Eso sí. Me perdí uno. Acá arriba habrá algo seguro. Seguro que sí. Tangerine. Trampolín. Sí, hay como un pasadizo ahí. No me voy a meter mucho porque sé que no voy a llegar si salto, así que voy a intentar ponerlo más aquí al lado. Ahí está bien. Por suerte tengo ketchup, así que puedo otra vez usar el paraguas. ¡Ay, caramba! Ketchup, coco,
Me sobra coco. Tengo coco, sí. De verdad el único uso del coco es este. Es verdad, ¿para qué? ¿Para qué más sirve el coco? ¿Servirá solo para esto? Ah, me parece genial no poder agarrarlo. Porque no puedo saltar. ¿Qué uso? Uso... Tangerine no, me tengo 7. Voy a usar el licorice que tengo 60 de esos. Ahí está, tengo 5 otra vez. Y vamos a usar vanilla. Vamos a ver qué hay acá. A lo mejor hay más dientes. Que lo sabía. ¿Cuántos tengo? Me queda... Creo que me quedan 2 cocos. Ah, me quedan 5. Bueno, perfecto. Venga. Vaya. Solamente habían 2. Esto de aquí. Y esto de acá. ¡Ay! No se desactivó ese. Ven aquí. Ven. Otro intento más. Mi chance. Ah, claro, tiene que tocar el suelo. Vale. Claro, si no toca el suelo no puedo hacer eso de... Pero no sé por qué no funcionó ahí. No sé qué diferente hay. Ah, no sé. Solo sé que no funcionaba en esa parte. ¿Dónde estás? Ahí. Que te digo que pasarme esa de ahí no. No lo sé. Vamos, otra vez. De la última. Maldición. Tan, 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 tan. ¿Puedo encontrar un patrón acá? Tal vez. Yo creo que si mira, si hacen 2 toques es porque pasa a otro lado. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¡Mierda! Carajo.
Es uno. Tienen que ser 2 toques. Uno, uno. Tan, 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 tan. ¿Ves? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Son 3. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Es que soy tonto. Si hace 2 toques estoy salvado, mira. Mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm. Mm, mm, mm. Mm, mm. Pam, pam. Pam, pam, pam. Dos seguidas son una. Tan, tan. Tan, tan, tan. Tan, tan. Hazlo, hazlo. 1, 2. No lo hace. Pam, pam, pam. 1, 2. 1, 2. Ay, caramba. Una llave. Yo no tengo una llave. Ya, una llave. Obviamente no puedo usar Coconut. Cola es burbuja. Cinnamon es un blowtorch. Apple Jelly Bean es un Apple Jack. Un Jag. Lime no sé qué es, pero hay 2. Tal vez sea ese. Ven aquí. ¿Qué te hace esto? Ah, mira, bueno, una llave. Blob, ¿dónde estás? Ay, madre. Lanza algo. ¡Toma! No. ¿Qué hago yo? Le tiro un ketchup. No puedo saltar. Con ganas, ¿no? No puedo saltar, si no le lanzaría lejos el jelly. Creo que tengo que usar el Applejack para subir esa botella de ahí. Y le va a caer encima.
Pero no le llega el jelly. No sé qué hacer acá. Ah, puedo lanzarlo más lejos. Ah, pues sí. And the Evil King is defeated with his own hidden supply of vitamins, and all of Blobonia salutes their savior. Ahí está. A boy and his blob travel on Blobolonia sin el glitch de... Bueno, sin el glitch, básicamente todo normal. Aunque claro, lo del coco es sospechoso porque no creo que el coco funcione de esa manera, a pesar de que no he encontrado un uso para el coco. Yo no sé de qué me servirá el coco, pero yo lo he usado de lo que me benefició eso y no me voy a quejar, excepto por el último. No sé por qué el último no funcionó, pero menos mal lo conseguí pasar, porque perdí vida ahí y me hubiese dolido bastante perderlas todas ahí. Pero me hubiese dolido mucho, porque ya estaba como en 2 horas y media. Y tenía que hacer todo otra vez, todo ese camino en largo en el subterráneo. Una locura. Siguiente juego. Super Mario Bros. Los Levels. Por suerte Uy, explotó, espérate. Por suerte practiqué hace una semana atrás. Me tardé 2 horas, sí. Pero lo puedo hacer en menos. No me acuerdo si era Luigi. Creo que era Luigi nada más. O sea, tenía que ser a Luigi. No, Mario o Luigi. No creo que haya diferencia. Así que... voy a usar a Luigi. Y después sigue otro juego largo que es Deja Vu. Que no tengo ni idea. Voy a usar a Luigi. Sí. No estaba la vida. Ahí estaba la vida. Evitar, obviamente... Bueno, primero recibir daño. Y segundo, irme a los warps que no debería tocar porque...
La verdad es que si hubiese una forma de obtener one-ups, lo haría pero instantáneamente. Porque tengo mucho miedo. Lo bueno es que tiene continuos infinitos. Lo malo es que tengo que empezar desde mundo 1, mundo 2, desde el primer nivel. Tengo que hacer 4 y ahí me salvo. 4 y 4 y 4, así hasta el mundo 4. ¿Qué significa? Pues llegar al mundo 5. Bueno, empezamos bien. Boing. Boing. No me deja hacerlo. Eso no pasó. Jeje, voy a aprovecharme e irme hasta el otro lado del mundo. Boing. Tampoco me quiero pasar porque igual y... Vale, sin problema. Ay, caramba. Se supone que puedo tener vidas infinitas ahí. Creo que lo había leído. Supongo que es cayendo muchas veces. No puedo usar warps, así que tengo que hacer todo legal.
que resbala. ¿Cómo se tarda en...? ¿Ves cómo se tarda en recuperarse el salto? Creo que eso es lo que más me... Ah. ¡Ay! ¡Ay, caramba! ¿Cómo me estresa estos saltos? Uy, casi. Vale. Castillo 1. Por si acaso. Em, Claro, acá perder tu flor te quita directamente los 2 niveles. No me acordaba de eso. Vale. ¿Lo hago con o lo hago sin? Ándate. ¿Quién lo necesita? Venga, no la falles. Vale. No te creo.
No, no. Creo que tengo que quedarme en medio o algo así. Como... A ver. Yo sé que se puede. Solo tengo que saber cómo. Yo creo que es más como a la izquierda por acá. Mm, Vale. Vale. He visto un video, más o menos, de cómo conseguirlo. Creo que está complicadito un poco. Tengo que esperar que regrese el champiñón. No, 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 no. No regresó. A ver, vamos a hacer esto. Ahí.
Si vuelves porque me la merezco. Me volvió. No. El problema es que no puedo. No consigo. Maldición. ¿Verdad? Ah, mira, bueno, salió de alguna forma. Lo conseguí de una forma un poco rara. Pero conseguí. Yo voy a seguir hasta que tenga. Sienta que hay muchos. 4, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando sienta que hay... Yo creo que está bien. O sea, siento que he agarrado muchos, así que nada mal.
Tururú, tururú. Uy, casi me mato ahí. Típico. ¿Qué tan complicado es darle? Caramba. Bueno, da igual. Según eso tengo una llave de vidas. No sé cuánto será en... No sé cuánto es en cantidad, pero espero que muchas. Ujú. Eh... ¿Tres? ¿Cómo? Creo que llega un punto en donde se resetean las vidas. Mm.
Bueno, ¿sabes qué? Voy a hacerlo a la antigua. ¡Ay! Eso no. No vale funcionar. Igual estaba perdiendo mucho tiempo haciendo eso. Que no me deja. O sea, pueden complicar unos saltos tan tontos. Rayos. ¿Y un saltito? Es un saltito. ¿Tiene sentido? Ahí, vale. Nice.
Venga. Me hace esto. Menos mal. Que se me muera ahí. No, no me deja bajar. Uy, 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 uy. ¡No! ¿Otra vez? ¿En serio?
Vale. Vamos bien. Ay, caramba. No voy a ir por eso, no. No voy a ir por eso, voy a seguir adelante. Vale. Ahí me tardé mucho.
Vale. Acá estamos ya mejor, ya con un champiñón. Ay, que me salvó el pez. Me salvó el pez. Increíble. Vamos. A ver si no me atasco acá. ¿Les tengo que saltar? No me acuerdo si salté por lo mismo. Calma. Ahí. Yo no me entiendo a veces. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, no. No me parece correcto.
Vale, es mi culpa. ¿Habrá algo acá? No. Vale. El calamar es el que me preocupa mucho. Me preocupaba, jajaja. Vamos. ¿Ves cómo a veces sí consigue hacer eso? A veces no. Muy raro. Cerca. Ah, sí me olvidó. Mira, cuando pase, así. Así. Da igual, da igual, da igual, da igual. Vamos. ¿Tres o no?
Uy, casi. Un momento, esto no se ve bien. Oh, no. No me digas que cometí otra vez el error. ¡Ay, pero! ¿Qué le cuesta pasar ahí? Ah, creo que esto ya lo hice antes. Ahí, tranquilito. ¿Por qué te resbalas? A veces se resbalan muchos. Está bien igual que... Boing. No, 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 no. Bueno, por practicar está... Este de aquí está bien. Ay, el nivel de agua, cómo los quiero. Siempre lo mejor del juego. Me succionó. Uy. No. No.
No te creo, veo en la boquita. No, me mataron ahí. Me mataron ahí. Está muy justo todo eso. Si pudiese ir solo arriba lo haría, pero... No, tengo que esperar a que aparezcan abajo. Uy, 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 uy. Increíble. Nieve. Espérate. Ahí. Espérate. Ahí. Acá tengo miedo. Tengo mucho miedo. Por eso. Por eso tengo miedo. Ah. Segundo intento. Perfecto, me arruinaste la idea. Aquí. A ver dónde aparecen. Ahí, vamos.
Ay, no podía pasar ahí bien. Y tú sigue yendo a la derecha. Así va bien. Vamos. Lo más importante es que no he muerto. Lo que no me importa. Da igual que esté chiquito. Siempre se consigue un hongo. Ahí está. Bien. Vamos, vamos, vamos. Mundo cuadro. Mundo 4, mundo 4. Creo que era así. Y todo para arriba, ¿no? No, era así. Y después bajo. Todo así. Abajo. No, tampoco. Era así. Para arriba. Después acá subo. O para arriba. No, tampoco. Subo. Todo para abajo. No. Mierda. Ah, estoy quedando sin tiempo. Yo lo había hecho, pero no me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Nunca me acuerdo.
Ahí está. No, caramba. Toma. No quiere, no quiere pasar. No quiere pasar. ¿Qué le hago? ¿Cuál era? Era este, ¿no? Ahí, ese era el último. Como me encanta eso de ahí. Básicamente tengo que agarrar carrerillas, sí. Ya lo sé, ya. Pero salta. Salta bien. Estoy atascado. No, tengo que agarrar carrera. Sí o sí. Nunca me gustó esto. Nunca me gustó eso. No me acuerdo cómo era esta acá. Ah, vale. Spikies. Ouch. Me acuerdo que hice mucho este mundo 4, así que a ver si me sale rápido. Creo que así no aparecen en ningún enemigo.
Caramba. ¡Entra! ¡Entra! No, es que... Yo creo que es del juego, ¿no? De que yo estoy presionando a la derecha. Lo que quiero pensar. Porque no tiene sentido para mí que no pueda irse a la derecha un poquito. No, no afectar nada. No le hace daño a nadie eso. Thank you so much for the follow, Dennis Master. Muchas gracias por el follow, Dennis Master. Bienvenido, bienvenida. Ahí está. Chiquito. Taratataratán. Y yo hubiese sido capaz de saltarme el murito y morir ahí. De verdad. Cuatro, tres. Este es de... Ah, sí, 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 me acordé. Y aquí me acuerdo que si yo salto y corro desde aquí, le doy. No lo sé, solamente pasa. Y aquí donde salen los bullets. ¡Vamos! Ya, y hubiese sido horrible morir ahí. Bueno, sigo estando vivo. Es lo que me importa. Ahí puedo hacer lo del... Uy. Bien. Muy bien. Muy mal. Muy
mal. No, no lo entiendo. Yo creo que está hecho a propósito eso. Pero no... Yo no entendería por qué no te deja moverte a la derecha o a la izquierda cuando te pegas a un muro. ¿Ves? A veces lo hace, otras veces no. Miércoles. En mi defensa pensé que era por abajo. Con el pixel lo alcancé. Pa. 4-4. Ah. Un poco tenso, pero manejable. Vamos.
Ah, I'm fuck. Maybe. El intento heroico estuvo ahí. Solo faltó el final. Me acordaba que estaba un champion aquí. Bien. Me gustan los píxeles. Me gustan los píxeles de aquí. Increíble. A veces pasan estas cosas. Mm. Veamos si puedo llegar con todo. Vale, quiero ver qué puedo hacer sin esperar eso. ¿Qué puedo hacer yo? No me lo esperé. Perdí eso, pero lo podría recuperar. Tal vez.
Tengo que recordar que es el cuarto. El cuarto, ¿no? No, no es el cuarto, era el tercero. Ya por la próxima lo sé, pero... De todas formas voy a intentar hacerlo así. Con absolutamente nada, pero... Quería ver si llegaba, pero no llegó. Vale, vale. Da igual. No, ¿por qué? ¿Por qué soy tan malo? ¿Qué me hacen pasar por ese fuego? Ahí casi me toca. Vamos, Luigi, tú puedes. Afuera. ¿Qué otra opción hay? Eso me pasa por miedoso. Me pasa por miedoso. Mierda. Uy, madre. Claro, tú lanzas a la izquierda, no lanzas a la derecha, está bien. Claro, claro que sí.
Menos mal. Menos mal. Venga, lento y constante. Así. Tranquilo. Otra vez al castillo. Buena. Vamos. Acá sé que va a perder un... que va a perder uno, así que... da igual. Oh, ¡ay, madre! ¡Vamos! GG. Ahora se viene... Deja Vu. First I'm going to the bathroom really quick, so I'll be right back.
Hello, hello. Hola, hola, hola. I'm back. Ya volví. Thanks for the good luck, Tecolote. Thank you so much and welcome to the stream. Okay, time to start Deja Vu. A nightmare comes true. You're waking from a stupor that feels like a chronic headache after a week in Vegas. You notice your right palm is covered with dried blood, but you can neither see nor feel any wounds. You feel a sharp pain on your left forearm. Rolling up the sleeve, you find a tiny puncture on your arm. Has a doctor injected me with a medicine? Then you realize you can't remember who you are. You have no idea where you are and why you are here. You have no memory whatsoever. Oh. A eso se refiere con recuperar la memoria. Examinar esto. It's a light brown trench coat that matches your trousers. Muy útil. You feel something in the pocket of the coat. Open the pocket. Monedas. Puedo abrir esto. Open the wallet. A key one card, $20 bill. I'm gonna take it. Take this. Take this. Es verdad, debería revisar qué dice la carta. Una tarjeta. A lo mejor tiene un nombre. Ok. Close wallet. Open pocket. Leave. You can leave what you did. What? ¿Y cómo salgo del bolsillo? Oh. Entiendo. Exam card. It's a card with several holes punched into it. It says private access card, penthouse. Es para entrar a un penthouse. Y este, it's a key with the word office inscribed on it. Bueno, y el billete ya sé que es un billete, así que tampoco. Take coin. ¿Pero qué tipo de moneda es? It's a quarter. That's it. Take out 7 coins. Lighter. Gum. Yo voy a agarrar todo lo que vea. No sé qué es un hanky. What is a hanky? Handkerchief with the initial JS on it. ¿Se puede abrir?
can't do that. Okay. Take the hanky. The sunglasses. Y bueno, me lo voy a llevar también. Address. Examinar esto. It's a full roll of toilet. There. That's a civilized touch to these barbaric surroundings. Live here. What do you think you're doing? I want to move? It can be moved if it's not open. What? Es una puerta. Leave. What do you think you're doing? Move. Okay. You're in the washroom. From the looks of it, you figure that janitors must be on strike. A lo mejor viéndome la cara. You see yourself in the mirror. You can realize with horror that you can't remember who you are. It appears to be a sink. Can I hit the mirror? 1. Your hand is numb from the impact. A lo mejor it's a mirror with a wooden frame. No. I want to use the... Can't do that here. Pero si es un sink. ¿Puedo abrir esto? What do you think you're doing? No, se puede abrir. Open door. Examine the light bulb. Nada más. ¿Qué es eso? ¿Esto no? No. Creo que leave se refiere a dejar algo, no a salirte. You're in a dingy hallway. There's a puddle on the floor. It appears to be coming from the woman's washroom. Let's hope it isn't someone with trouble. Debería... Hola. Hola. No. You're in the woman's washroom. Vamos a ver nuestra cara. Hola. You're in an empty stall. You see a crack in the toilet and water pouring out of it. Exam. The toilet has a fresh crack in it. The water leaks from it and ends up in the hallway. Open the lid. You're relieved that you find nothing inside. Can I open the... No, not the lid. Ciérrala.
Put the toilet seat back down. Remember when your mother attacked you about putting the seat down? I want to open this. Open the lid. That's not the lid. Examine the puddle. Can I hit the... No. Okay. Let's move. Let me close the door. Okay. Move here. You're in a dark, empty bar. Obviously, the bar is closed, or else you've scared everyone away. Tengo tres opciones. Puedo ir arriba, puedo ir afuera y puedo ir a otra sala. Puedo examinar también esto. It's a shot glass full of seltzer. Can I take it? Take the seltzer. Voy a ir arriba. Voy a empezar arriba y después seguiré. You're in the upstairs hall leading to a door. On the walls are some posters of fighters. You feel very dizzy, they said. You had better do something about it. Your memory loss is making you feel weary. You feel like you have been up for many days without any sleep. Only worse. ¿En serio? Doghouse Riley. Puff McMuffin. It looks like a poster of you, but then you can't remember who you are. The name underneath says Ace Harding. It doesn't ring a bell. ¿Será? The name is Ace Harding. But is it? You're in a reception room of our secretary's office. The odor of cheap perfume still lingers in the air. It's a typewriter for those who are literate. It is a handy tool. No veo nada importante aquí. Así que seguiré. The doors won't open. It must be locked. Puedo usar mi llave. It's a key with the word office. Puede ser. I'm gonna use my key number 1 on this door. Click. The key worked.
You're in an office. A dead body is slumped over the desk. His left hand grips the phone receiver. There appears to be something in his pocket. It's a wall safe with a combination lock. Examine the dead body. It's a man who appears to be lacking something, namely life. There are 3 bullet holes in him. He's still gripping a receiver in his left hand. Suggests a memory. You feel as though you should be able to recall who he is. Take. You can take it. Can I open? What do you think you're doing? I don't know. Can I use it? No. Can I take this? You can take it. Maybe hidden his body. Wham! You're carrying on for the. I want to open the pocket. Key number 2. The key has the Mercedes-Benz trademark on it. O sea que es para un coche. An old-fashioned telephone. Cord hangs limply from it. A wall safe with a combination lock. It can be opened without a special combination. Necesito los códigos. A hanky. No, son iniciales. It's a card with several holes. It said privileged access card, penthouse. Maybe I can use the card on the safe and do that. Wait. He's still gripping a receiver in his left hand. He suggests a memory. You feel as a memory. Open the desk. Not the desk. Number 3. It's a key marked front. Take it. I don't need a pencil. But well, maybe I do. I don't know. I want to open the hand. The left hand. Wait, left hand. No. Not the pocket. The left hand. But what left? The left? Not the desk. No.
You can take it. Why not? No. Maybe I'm hitting the... No. I don't know. Going to move. Oh. Open. Now move. You're on a fire escape. When there's a fire, you use it to escape. Oh. You can do that. You're in a dark alley. ¿Puedo volver? The fire escape is too high for you to reach it from the street. Adiós. Ahora sí que me voy a perder. The manhole covers does not look out of place in the middle of the street. ¿Qué es esto? Oh, you're on the street, in front of juice bars. You can't see nobody. Open the door. Ah, no puedo mover ahí. Examine the key number 2. Mercedes-Benz. Market front. Use the key. Open the door. Now I can move back. Aún así me sorprende. Bueno, creo que el dueño está muerto arriba entonces, si no hay nadie aquí. Tiene algo en la mano, cosa que no puedo de alguna forma ver qué es. Porque quiero ver qué es lo que tiene en la mano, pero no me deja. You're in the wine cellar. The place looks like it could use a good sweeping. Can I sweep it? It's a barrel of wine. It's a spigot. It's spiderweb, but no spider. The wine rack. The bottles are very dusty. One of the bottles on the right hand side appears to be quite clean. Oh. Can I open? No. Can I take it? No. Open the spigot. Ooh. And use the the seltzer on the wine. No. Okay. Examine the it's a spigot. Yes, I know. Can I take some wine? No. Okay, move. There's nothing here.
Yo sé que tengo que ver lo que tiene en la mano. No sé dónde ir después. Es mi problema. It's the front door to the Mercedes. Ah. Can I open? I wanna open. It must be locked. Use the key. This key won't fit. Oh. No lo puedo abrir de otra forma. You see nothing unusual about the plush interior of the Mercedes-Benz. Open the dashboard. A note, a map, and a snapshot. It's a car registration made out to Joe Siegel of 1212 West End Street. It's a street map. The way to Joe's bar is marked in ink. The address is 1060 Peoria Street. The writing on the map reads Ace. Follow this route. That way, you'll know if you are being followed. Be careful. You don't want the cops to find Mr. Sternwood in the trunk. Mr. Sternwood in the trunk? What's going on? Hay alguien detrás. It's a snapshot of a 400-pound. You feel as if you should recognize her. Una foto de la señora que está atrás. Un mapa al que debería seguir. Y una nota de dónde salió el coche. I'm gonna take the map. The note. Bueno, todo de hecho. Voy a agarrar todo, sí. Nunca sabe. Ok. Western. Use the car. You can do that here. What? You release the hood. It pops wide open. The car explodes with a loud kaboom. You just fell for the oldest trick in the book. You've been blown into little bits. From the beginning, odds were against you. It was only a matter of time until you reached the end. Your history.
Venga. A mí no me va a tener esto. Open this. O sea, es un mapa, pero no tengo que manejar, entonces. Okay, now leave. You're standing in the street. Okay. I'm gonna take the map. No. I'm going to examine the map. You're in front of a newsstand that is open for business. This might not be the best time to brush up on current events. A lo mejor vio algo, puedo hablar con esa persona. 25 cents a copy if you want it. Take the far right one. On the bottom, there's the newsboy. Okay, take one. Thanks a lot, said the newsboy cheerfully. The newsboy says, the cops have been roaming around the area looking for suspicious characters. They got a call from some dame who lives across the street from Joe's bar. She told them that she saw some funny goings on around there, and she gave a description. That fits you. Well, watch your step. Okay. No. Japanese bomb Pearl Oh. No te creo. No Pearl Harbor. You run into a bomb who blocks your way. It stands so close that your eyes water. The following words dribble out of his mouth. I got a scoop. Something. Save your life. It is worth 50 cents too. Yeah. I don't think that's good. 50 cents is a small price to pay for your life. Oh, there's the bomb. He looks weak and defenseless. He seems drunk. Maybe you shouldn't get mixed up with him. Maybe I'm gonna hit his face. Sucker! I don't think the bomb appreciates that. Though he might not have even noticed it. Suddenly,
You hear the sound of a police siren. Better get out of here. Quick. Okay, I'm moving. Guns and ammo. On the street in front of Pete's all-night gun palace. An example. Can I open the gun? Nada. You're inside Pete's all-night gun palace. The guy behind the counter says, "You want something?" $20. Justo lo que tengo. It's a standard military issue German lager. Can I take it? Take the gun. Gun 3? Thanks for the 20 pill. ¿Qué tal las balas? Get one bullet. Thanks for the quarter. Oh. Solo una. Creo que voy a necesitar solamente 2. Si no, pues ya veré qué pasa. Pero creo que 2 es suficiente para cómo va la situación. This is Peor Street. A blue cab is waiting. Peoria. He's waiting for passengers. Move. You're in the back of the cab. The hack in front seems nervous. Can I speak to him? The driver said bluntly, "Hey mister, where do you wanna go?" West End. Cab accelerates as you arrive at your destination. He looks at the meter and says, "Here you are. You owe me 75 cents." I don't have money. Fair. 1, 2, 3 quarters. Thanks a lot, Paul. Okay. ¿Qué hice aquí? ¿No? But he seems very impatient. You're outside the entrance to the expensive looking Stanford Arms. ¿Qué es esto? Ah. ¿Por qué está nervioso? The lobby looks extremely clean. The white pillars add a nice touch. It won't open.
As soon as you put the car into the slot, the elevator doors swoosh open. You're inside the elevator. You put the pass card in the slot. The elevator door slides shut and begins moving. You have no choice but to go along for the ride. The elevator stops and the door slides open. You're in a penthouse. You instantly feel that the owner of this place is well off. It's a bookshelf filled up with thick encyclopedias and books. It's a magazine, but you really have no time to read it. It's a photograph of a very stout-looking brunette. On the back, you find an address in Chicago. Siguiente destino, Chicago. There's nothing like a great work of art for inspiration. The big round polished mirror. The fireplace, but it can only be a chimney. That's it. La dirección es lo único que necesito aquí. ¿Para qué lo tengo entonces? Etsy in Chicago. Tal vez no debí gastar. No debí gastar mi dinero. Ketsi.
I don't have money. Just one coin. That's it. Oops. No, please. No. Did they start that bad? And it's getting progressively worse. You were supposed to pay the cabbie and didn't. The gods make sure that you're going to pay. A brief trial is all that's needed to convict. So I don't have money. What's my move here? Uh, Pero no puedo continuar, ¿no? No hay forma de que puedo continuar ahora. Mm. I don't have money. No. No. Oh. No. I'm gonna hit this guy. Oi. Bulletproof? Oh man. I don't have money, sir. Tengo dinero. Come on. I don't have money.
I know. Son muy grandes. Mm. No more seltzer. Ah, what's my other option? Mm.
It's a bill from Dr. Brody, made out to Joe's bar. It sounds familiar. You can be sure. German. Vale. Dame voy. Ah, vale, estoy subiendo. What kind of room is this? It looks weird. An empty medicine vial, sodium pentotal. It's written on the letter. What has it been used for? Medicine. Dietanol trimene. Not familiar, but you can remember why. It looks like a usual chair. It has restraints for the arms and head. Perhaps it's a dentist chair. De verdad. It's a waste basket. Cápsulas. Doctors put medicine in this for patients to take. Voy a tomar agua. I think they will come in handy later. Ok, esto es nuevo. And the door won't open.
Elevator. You can do that here. Vaya. Se supone que aquí estoy retrocediendo. ¿Puedo abrirlo? You're in a cold and clammy sewer. No, todavía no. Parece algo mucho más tardío eso. ¡Ah! Toma. No estoy seguro. ¿Puedo irme? Claro que puedo. Pay our old friend Sigil a visit, but I only found his car out front, so I prepared a little surprise. Under the hood, something to even the score. I got a little surprise in my purse for you too. Oh, what is it? You can do that here? I can speak? Bam! You're too late, pal. Use a gun from her purse to plug you full of holes. Oh. Vaya.
Bregan. Small gun that you can get anywhere. For me, I'm more Bill. More money. Can I use that makeup for myself? No. It looked like you hit her pretty hard. She's out of cold. Okay. A lo mejor me puedo camuflar con esto. No. ¿The police? No. Chao. Danger under construction. Oof, you have fallen into a deep construction pit. Should watch where you're going. What? No te creo. Tal vez moverme para el otro lado. Papers. No voy a gastar dinero en ti, chico. Ya sé que bombardearon qué cosa. ¡Ey! No. Guns and ammo. Your Street. ¿Y este quién es? The cabby says, "What can I do for you?" Todavía no.
Mm, no. Ace, follow this route. That way you'll know if you're being followed. Mr. Stanwood in the trunk? What's going on? The snapshot of a 400-pound woman. I feel as if you should recognize her. I'm gonna take this and this. Wait. Sí, es lo último que puedo hacer entonces. Hello. I want to go to Eagle. Here you are. Show me 75 cents. Sure. You give the Gabby his fare, he says with a smile. Thanks for the fare, Mac. Mac.
sketchy. Here you are. It's a bungalow. The garden has grown wild. Bam. The door is locked. Pero no hay nadie entonces. And pull the trigger. Blam! The lock is gone. The door is now open. You're inside the bungalow. You smell the strong odor of cheap perfume. Carefully, perhaps to help tidy up the place. It's a nightstand with a drawer in it. Open the drawer. Keys. It's a market key. It's a diary with the name Marta. There's a bookmark between the pages. You open the book at the bookmarked page. It's a bookmark with the initial JS imprinted on it. Speak. I'm taking the bookmark.
can take the name E5. ¿Ahora dónde voy? Bueno, tengo otra dirección a la que ir. Claro, Sherman, el doctor. Here you are. You owe me 75 cents. No tengo eso, pero tengo billete. ¿Quiere billete? Tenga billete. I don't have cash. I don't have cents. I have... Why not? ¿Qué no me deja? I want to pay you, but you don't accept bills. What's wrong with you? You don't have change? I'm sorry. I'm sorry, brother. Oh. Pero no tengo cambio. Pero tengo billete de 20. Que no me acepte no es mi culpa. Quiero hablar con él. Really? ¿Cómo consigo dinero?
Give me a second. I don't have money. Well, we all got troubles. You can pay me next time. Bueno, esto sí que es... ¡Ay, la madre! Okay, I'll give you money. Don't worry. Don't worry about it, man. There you go. Bye bye. Todavía tengo otro, así que... Move. No. ¿Otra vez tú?
You bum. No. Papers. Joe's bar. Tal vez sirva para esto. El 5. Miércoles. ¿Qué tal acá? No es una llave.
Let's go gambling.
Vale, esto no, acá no es nuevo. Porque ahora tengo dinero, así que puedo llegar aquí. You are on the street. It's really quiet around here. You're in the lobby of the office building. There is a hallway in front and a staircase to your left. Dr. Brody. Ah, oh. You're inside a doctor's office. There is nobody around. Perhaps you should wait for a nurse. Medicine. Champagne. Y sodio. Y carbón. Espérate. Sodium pentotal, medrecin, quitando trimene, medrecin, el medrecin era este, empeina, medrecin, pentatol, sodium no, pentatal, y sodium, medrecin, ofreal, y carbón, y sodium, empain, pentotal, ofreal, no creo que esté usando la misma llave, pero por si acaso. No. It's a Jardín, private eye. You're standing in front of an office. The words, it's Jardín, private eye are on the door. You see someone's shadow through the glass. You feel very dazed. You had better do something about it. Memory loss is making you feel weary.
Suddenly, the world begins spinning. You're passing out. Your luck has run out. Your memory seems to be at such a low point that you simply black out. Whatever was causing the memory loss to begin with has turned you into a vegetable. It's away from Dr. Brody made out to Joe's. Cápsulas. Sodium pentotal. Medrecin. Dietanol trimene. I have a hunch that there's a connection between you and the capsules. Medrecin, Isodium, pentotal medicine. Put medicine in the capsule. Hello Dark Clubs, thanks for the good luck and welcome to the stream. Real. Episodium. Pentotal. I can take it. Okay. In the capsule. Oh.
Take. Wait, what? On myself? Medicine. Use medicine on myself. Medicine comes in handy when you've been given a dose of nerve gas. In your case, it's unhealthy. You begin to feel very, very sick, and you quickly lose consciousness. Damn it! Okay, I don't use the medicine. Okay, then use the capsules on myself. Capsule is empty. So what should I add to the capsule? Sodium pentotal, medrecin y dietanol trimené. The lock is gone, so the cabinet is now open. It's a Patience chart. It's Hardin. During his last physical was strongly urged to quit smoking. It's a receipt for some things and their prices. There's a final note written by the doctor.
Joe Siegel's secretary, Martha Vickers, says she wants the order delivered to Joe's bar. It's a patient's medical record. Symptoms: fainting, stomach pain, feverish, vomiting, symptoms of peritonitis, high fever, coughing, no appetite, headache, symptoms of pneumonia. It's the medicine's name and its effect. Ofreal, medicine used in the treatment of patients with heart murmurs, can be fatal. Ederthine, used in the treatment of patients exposed to nerve gas, can be fatal. Diethanol trimene, a medicine that can cause permanent memory loss if not quickly countered. Sodium bicarbonate, a medicine to counteract the pain of overeating. Hemopapine, medicine used to induce a state of euphoria. Sodium pentothal, with this medicine you can induce the subject into a state of unconsciousness that at the same time makes him or her tell the truth. Bisodium ethanol, Jimenez antidote. More than one dose is necessary to counter. Bisodiumitis, a memory medicine? That sounds kind of familiar. Feel absolute horrible. Feel like you are ready to pass out. Real, pentothal, champagne, Bisodium, a dose of Bisodium. The medicine takes effect. Memories start rolling in. This one is from your childhood. It's Father O'Malley from the DeMille boarding school. You feel your memory slowly returning. Another memory suddenly hits you as the medicine takes effect. It's Taco, your pet dog. Say, woof, Taco, want to play? Taco sends you to the hospital for stitches.
A dose of Visudium. Another flashback comes to you, obviously signaling the fact that your memory has already returned. Susie Q, the girl next door. Susie Q gave you your first kiss. Suddenly, you feel great. You now realize who you are. Ace Harding, that's it. You're Ace Harding. Private Eye. Let's go. You see a dead guy lying on the floor, but you had to do that. He's quite dead. Ah. Among case. And that's it. Sí, yo creo que ya está. Porque... The shape of the pretty barren. Yo diría que ya está, ¿no? Ace, I got a way to get off the hook. It's a simple kidnap job. Just pick up this wealthy woman and deliver her to me. I'll call it a ransom. You get to live. Your debts pay. Well, it to me. The only offer you'll ever get, so I said, I can't know who. Ya está. Ya está, ya. Ya era la medicina, así que... normal. Voy a cambiar juegos. O sea, me tomé las pastillas. Seguro. Creo que ya está ya. Sí, ya está ya. Porque ese quién es Harding.
¿Cuál era? Japan, ¿no? Eh, mm, sí, ya está entonces. No me he equivocado. Ping. Uy, qué cerca. Uy, casi.
Thank you so much for the follow, Yonkai. Yeah, it's been fun. I still have 13 games to play, so I know it's gonna be fun later. But yeah, welcome to the stream and I hope you have a good day. I'm gonna be here for a while, maybe 12 hours, maybe more. Depends on how I play the rest of the games. Yeah, there was a couple of difficult games for me, like Deja Vu or A Boy and His Blood, but I managed to beat those games in less than 3 hours, so it's good. Yeah, sometimes there's people like me who does that. I don't think it was me that did that 52 hours, but I think, who was that guy? Yeah, I'm trying to remember, because I know what are you talking about the 52 hours. Maybe it was 2 years ago in Big 17. Yeah, I don't think it was me, but I know who it was because I came before him. And I know it didn't take me too much time in that race, in that Big 20. I think it was the NES Master who did that time. I remember it was recent. It was a recent Big 20, but I don't remember what year exactly.
to beat that game today or maybe tomorrow. I don't know, but that's the last game I need to beat. No, Nestmaster didn't participate in this one. Neither Infinite Mystery. Right now it's just Sarnas and me. Battle of Olympus. I just saw the reveal. That's it. I don't know how that game is going to be. It's the last one. I need to beat the game. I hope it's not hard. Nice. That was a close shot. Ooh. Okay. Last one. Yeah, that is the last one. Creo que estuvo muy bien. Ouch. Hello Mappyman, thanks for the good luck and welcome to the stream. GG in the race. Nice. GG. Adventure Island.
I already played this game in another list a long time ago. Well, maybe not a long time, but I already played this game in another race. So a couple of weeks ago, I practiced this game. And I know there is some egg that makes you warp. I managed to find one, but I don't know where is the others. Where are the others? Eggs? That's a hard question because I don't feel like I'm an NES guy. So by the games I play because of Big 20 and Nescatlon, I don't know. I guess Mario Kart. Wait, Mario Kart was in NES? No, I think I'm crazy. For example, there is a Teenage Mutant Ninja Turtles in this list, and that's a game I beat, but from the start in another race. I think it was in a Big 20 as well, or maybe Nescatlon. That was a game I really liked. It wasn't so bad. It was fun. Yeah, I guess my popular choice is always an RPG like Lufia 1, or well, maybe Lufia 2 because the one is in the future. I like Battletoads for the music, but I don't enjoy it because it's a hard game, but it's very good. I really enjoy Metroid, but it can compete with the SNES. NES Metroid is enough for me. I really enjoy more the SNES. I don't think Metroid is bad, but I played Super Metroid before that, and it doesn't feel the same.
the difference is ultra big. I mean, it's obvious because it's in the next console, but it's not like you can go back and play Metroid and say, oh, it feels good. Nah, it's not the same anymore. It's not like, for example, playing Zelda 1 and 2, then going to play A Link to the Past, but you can still go back to play Zelda 1 and 2 and say those are still good games. That's the difference between Metroid, Super Metroid and A Link to the Past and Zelda 1 and 2. I need food. El agua. There is a fun remake. Yo siempre hago el tercero. I always pick up the third egg for no reason. Sometimes it give me a one-up like right now, sometimes it give me a lot of points.
Adiós. Vi a mi mascota. I need to drink some water right now. GG. Next Iceland. Ouch. I got another one up. 1, 2, 3.
Thanks for the good luck and thanks for being here. Have a good night and maybe see you tomorrow. If I'm still here playing in the Big 20. Creo que me faltan 2 niveles aquí. Uf. Uno, dos, tres. ¡Oh! No. No, 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 no. No. Bueno, sí, me sirve. I like it.
¡Auch! Es que le ha pegado. Vamos. Nice.
Siempre seguro. Siempre tranquilo y seguro. No te creo. Se le ocurre saltar encima. Qué fácil. Vamos. GG. Just one more. No te creo. Come on. ¿En serio? Antipájaros.
Ta-ta-ra-tan, ta-ra-ta-ta-ta-ra. Oh, nice. I really need that one up. I think I can do it with this with just this without game overing. Oh my god, I hate that. It's good. Okay.
Nice. Very nice. I'm very close to finish this goal. Very, very close. I need to be careful with this. I knew it, I fucking knew it. Oh my god. GG. Very close. Almost 10 games. Ya estoy cerca. Be right back. I'm going to take some water.
GG? I think it's GG. Yeah, GG. Next game. This was very easy, I guess. Maybe the next level is more hard. Maybe. I think so. It looks very hard because now the enemies throw things like fire, for example. But I don't need to. So I'm going to play the next game, which is A Nightmare on Elm Street.